todos y a todas por la oportunidad de estar en este Congreso de Ciudades Inteligentes. Inicio mi presentación con esta frase, citando a que, bueno, para que una ciudad sea completamente inteligente e integral, pues tiene que incluir a todas aquellas personas y a todos. Entonces, bueno, en este marco iniciamos nuestra presentación. Soy una alumna de la Universidad de Valladolid, España. Acabo de empezar mis estudios de doctorado y estamos después de una recopilación de casi un año de investigación. Empezamos nuestro proyecto, el cual queremos presentar. Tiene como título Diseño de un protocolo de detección y actuación en enfermedades raras en el sistema educativo. Este estudio está dirigido por la doctora Susana Gómez Redondo, el doctor Juan Romaí Coca y pues aquí presente yo como doctora. Entonces, siguiendo en este marco y poniéndoles un poco en contexto, vamos a mirar qué son las enfermedades raras. Nos preguntaremos, bueno, ¿qué son las enfermedades raras y qué tienen que ver con este congreso de Smart Cities como tal? A ver, las enfermedades raras son todas aquellas que tienen una baja prevalencia en la población para ser consideradas como enfermedades raras o que especifican o afectan a un grupo reducido de personas. Concretamente, esta cifra varía dependiendo del país, dependiendo las ciudades, dependiendo la región, lo que hace más complejo este estudio, ¿correcto? Porque no tendremos un número directo al que podemos hacer el estudio, sino que como varía, pues así mismo serán los resultados. Concretamente en España se considera una persona con enfermedades raras 5 de cada 10.000 habitantes aproximadamente. En México, en la Unión Europea, por menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en Australia, 1 de cada 10.000 personas son consideradas raras, incluidas dentro de estas patologías. Mientras que hay otra serie de patologías que son las ultra raras, y para que puedan ser consideradas como ultra raras serían 1 de cada 50.000 personas afectadas, para que pudieran estar dentro de este baremo. Dentro de las características de estas enfermedades raras, nos encontramos muchas, ¿no? Les presentaré un poco las más relevantes o las que casi que más conocemos. Una de ellas sería que comienza de forma precoz, es decir, antes de los 2 años de edad. De aquí la importancia del tamizaje en el momento del nacimiento de un infante. Aproximadamente tienen el 80% de origen, es de carácter o de tipo genético. Pueden ser padecidas, pueden venir acompañadas de padecimientos crónicos, además de presentar una discapacidad en algunas personas y también una muerte prematura. Generalmente casi nunca se diagnostican de forma oportuna, es decir, que podemos encontrar perfectamente personas que tienen 10 años sin saber ni siquiera por qué este tipo de enfermedades han aparecido en su vida o qué tipo de situaciones le van a representar. Hay personas que se demoran 10 hasta incluso 12 años sin saber completamente qué les está pasando y lo peor aún, cómo poder solucionarlo. Las causas son completamente desconocidas, pero se estima que se derivan, como ya lo habíamos dicho anteriormente, más que todo por alteraciones genéticas. Hay cerca de 7.000 enfermedades raras aproximadamente en el mundo, de los cuales unas 200 hemos descubierto. Vale la pena reconocer que se están haciendo muchísimos estudios. Para mí es un honor presentarme aquí en México, porque claro, en Latinoamérica es uno de los países, o por llamarlo así, el primer país en cuanto a estudios e investigaciones acerca de estas enfermedades. O sea que vale la pena destacar en este momento que México es pionero en el reconocimiento y descubrimiento de investigación de estas enfermedades. Actualmente han descubierto 20 enfermedades que, claro, son un número significativo frente a otros países. Estas enfermedades, dentro de sus características, también encontramos que están compuestas por muchos síndromes, lo que hace más difícil su detección. Por ejemplo, sabemos que una enfermedad es algo que dificulta o que escasa o que anula completamente la salud de una persona, ¿no? Mientras que los síntomas
Y los síndromes son todos aquellos, toda esa sintomatología que está acompañada de esta enfermedad, con lo cual se dificulta más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo sencillo, si yo tengo una gripe, pues la enfermedad que tengo es la gripa, ¿correcto? Pero si yo tengo fiebre, tengo mareo, tengo vómito, tengo dolor de cabeza, esa sintomatología es lo que hace que todo se representan en un síndrome y es lo que hace que todas estas sintomatologías pues dificulten y se conviertan en esta enfermedad y claro, hace más difícil la detección. Entonces, no tienen cura las enfermedades raras, los tratamientos que se pueden presentar en ellas son en algunos casos de tipo paliativos, pero hay otros que realmente ni siquiera con medicamento ni con ningún tratamiento. De aquí la importancia de la detección de forma oportuna. Dentro de estas enfermedades raras encontramos otras que son las ultra raras, que son, por decir, entre 50.000 personas, una, pero no por eso podemos olvidarlas, porque también existen estas enfermedades ultra raras. Además de esto, tenemos el inconveniente, por llamarlo así, de los medicamentos huérfanos. ¿Por qué? Porque resulta que actualmente no conviene en ninguna de las farmacéuticas, se entiende y se conoce de que no renta económicamente generar o crear un medicamento tan costoso, ya que estos medicamentos huérfanos pues son totalmente costosos y pues no conviene hacerlos, entonces con lo cual se dificulta más que una persona, una vez ya sea diagnosticada, pues se cree directamente un medicamento, además de que los permisos y la normativa es totalmente difícil para poderla conseguir. O sea que no solo tenemos el inconveniente de las enfermedades huérfanas, sino que también van asociados con los problemas o las dificultades de los medicamentos huérfanos. Estas enfermedades huérfanas o enfermedades raras varían de una persona a otra. Es decir, que una persona puede tener una patología más la sintomatología y todo lo que conlleva acerca de esa sintomatología y no puede ser igual a otra persona que tenga exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, una persona, por ejemplo, con síndrome de Williams, que generalmente se reconoce porque son personas que tienen muy buen oído, tienen unos rasgos físicos totalmente notables y que podemos decir, con solo verlos, esta persona tiene síndrome de Williams, pues otra persona puede no tener esos rasgos físicos y tener otra cosa, como por ejemplo una pequeña distrofia, y padecer el síndrome de Williams. Es decir, que nunca son iguales, son completamente distintas, lo que también hace más difícil el poder encontrar un diagnóstico o el poder asociarlo las unas con las otras. No existe consenso entre los medicamentos huérfanos porque lo que ya les había contado, hay dificultades con el tema de la generación y la creación de estos medicamentos, además del coste que representan para el Estado y más para la persona afectada, así que difícilmente una persona sin tener que recurrir a una tutela o sin tener que buscar la ayuda de un abogado o tener que acercarse a alguna asociación, que en este caso ayuda muchísimo, pues podría tener el resultado óptimo para poder obtener su medicamento. Estos medicamentos, la importancia de la detección precoz de estas enfermedades viene a través de la secuenciación genética, este tipo de exámenes que derivan o que hacen directamente los patólogos, los médicos encargados de hacer todas estas investigaciones. De ahí la importancia de que lo detectemos de forma precoz, de forma oportuna. Es importante la secuenciación genética y aquí entrarían las nuevas tecnologías, claro, presentando sus proyectos de innovación, presentando toda esa formación del talento humano que necesitamos tanto para que creo que entre todos podamos encontrar al menos o no la cura o no el nombre de la patología, pero sí una solución a todos estos inconvenientes que luego, ya veremos por qué la importancia, tenemos que extrapolarla a nuestros centros educativos. Otra cosa importante que se nos debe quedar grabado es que existen tantas enfermedades huérfanas como tipologías y síndromes variables. Es decir, que ninguna enfermedad huérfana se parece a la otra, ni en sintomatología, ni siquiera en los rasgos típicos de la patología o en lo que se pueda llegar a padecer.
Ahora veremos algunos de los retos a los que nos enfrentamos socialmente en cuanto a la sanidad y en cuanto a la educación, en cuanto a estas enfermedades raras, algunos retos que se enfrentan cada día. En cuanto a la sociedad, la falta de conocimiento. Cada vez hay personas que conocen más, pero hace falta mucha difusión de toda esta temática, porque claro, si yo no padezco esa enfermedad o algún miembro de mi familia o alguien que yo conozca, pues entonces yo sería un poco, lo vería como algo aparte, como algo que no me va a pasar a mí, ¿sí? Generalmente las personas que están asociadas con esta causa y con la lucha por estas enfermedades son personas que directamente o tienen un familiar o tienen algún conocido o participan con alguna de estas asociaciones o un docente que lo tenga en el aula, por ejemplo. Pero del resto, las otras personas que no tengamos ninguna conexión, pues no lo asociamos, no tenemos esa empatía para decir voy a participar con esta causa. Generalmente pasa así, ¿no? No en todos los casos ni en todos los países, porque cada vez hay más países concientizados con esta causa y luchando por esta causa tan importante. Entonces, la falta de desinformación, ya lo habíamos dicho, el autodiagnóstico, es decir, que muchas veces nos aparecen sintomatologías y ¿qué hacemos? Consultamos a San Google y buscamos allí, bueno, esto es, pues un error gravísimo porque claro, para poder diagnosticar estas enfermedades se requiere de una prueba genética importante y se requiere de que los especialistas del sistema de salud evalúen toda esta serie de sintomatologías y poder diagnosticar. Y repito, de ahí la importancia de una detección pronto y del analizar, del mirar. Otro reto grande que se enfrenta con la sociedad es la visibilización. No le estamos dando la suficiente propaganda, por llamarlo así, socialmente no se están haciendo el número de campañas que realmente se deberían hacer para que todo el mundo sepa que existen esas enfermedades y que cada día mueren personas, no solo niños, porque no son enfermedades que solo pueden afectar a niños, son enfermedades que luego pueden aparecer ese 20% del que hablábamos al inicio, pues ese 20% te puede pasar a ti o a mí ya en edad adulta y aparecerme y adquirir una enfermedad rara, de repente yo, si tengo hipertensión diabética, de repente puedo yo estar desarrollando una embolia pulmonar que se derive en una patología rara porque no encontraremos la asociación entre las dos, por ejemplo. Entonces, ahora en cuanto a la sanidad, ¿a qué retos estamos enfrentados y con qué nos estamos encontrando cada día? Existen dificultades en el diagnóstico oportuno. Ya habíamos contado que hay personas que se demoran incluso hasta 10 años para poder obtener un diagnóstico oportuno de estas patologías. La trazabilidad. Hemos encontrado que hay personas que cuando tienen una patología rara, pues tienen que hacer un desfile totalmente, es decir, una odisea por todos los especialistas. Es decir, una persona, por ejemplo, con una narcolepsia puede pasar perfectamente por donde el psiquiatra, por donde el psicólogo, por donde el neurólogo, por donde el ortopedista. Bueno, un cóctel grandísimo de especialistas por el que el paciente tiene que pasar. Entonces, todo esto sumado a la dificultad comunicativa, porque claro, cada que vaya donde un especialista tiene que contar nuevamente su historia y de ahí, claro, el desgaste de la familia, el desgaste de la misma persona volviendo a contar todo y ningún especialista le da ninguna solución. Que de aquí la importante de los genetistas, claro, porque son quienes con su prueba ya directamente pueden decir, bueno, nos podemos ir por aquí, nos podemos ir por acá. Entonces, esas son una de las dificultades más grandes con la sanidad, además de que casi siempre se especula o se piensa que estamos hablando de somatización. Una paciente llega con diferente sintomatología y en la mayoría de veces, por no decir casi que en todas, pues son pocos los médicos generales o como se llame aquí, médicos de cabecera o el médico principal, que al menos tiene ese momento de decir, puede haber algo diferente aquí. En su mayoría lo que hacen es pensar en la somatización y derivan al paciente a psiquiatría o a psicología porque creen que se está inventando todos estos síntomas y porque creen que no es tan serio como lo que en realidad es. Entonces, en cuanto a los retos que encontramos con el tema de la educación, encontramos el escaso consenso que hay entre la sanidad
y la sociedad educativa. Hay un desconocimiento total entre los docentes del centro, entre lo que tienen que saber en cuanto a estas patologías y, claro, lo que dificulta cada vez más de que el paciente pueda llevar un diagnóstico oportuno y de que en el centro educativo puedan saber más o menos de qué va el paciente afectado o cómo poder intervenir. Hay una desconexión total, no existe ningún método ni existe ninguna herramienta la cual permita que un docente y el centro de salud o el médico de cabecera o el médico que está llevando estas patologías tengan una relación. Sí que en algunos países hemos recopilado información y en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Australia, sí que existe un modelo en el que los centros en todo momento se enteran qué está pasando con el alumno, ¿no? Y claro, toda esta información, teniendo en cuenta que las historias clínicas son personales y que no tiene nadie que saber de qué va tu historia, pero sí que ponen en la plataforma, en la nube, sí que ponen una serie de información en cuanto a la sintomatología y en lo que puede llegar a pasar para que los otros docentes de cualquiera de los campos puedan mirar y estar pendiente con alumnos que le puedan llegar al centro. Entonces, otra dificultad grande que encontramos en la educación es la formación docente. ¿Por qué? Porque aunque el docente quiera ayudar, pues no es médico y no va a poder en ningún momento, no es médico médica, y no va a poder en ningún momento diagnosticar. Pero con una formación adecuada sí que el docente va a poder mirar y va a poder hacer seguimiento a estas patologías o a lo que pueda llegar a ser parecido a una patología como esta. Encontramos también que cuando un alumno con enfermedades raras hace un cambio de ciclo, pues a su madre, a su padre, a su cuidador, le toca contarle completamente toda la historia al docente nuevo que llega. Entonces, esto es un desgaste grandísimo para las familias. ¿Por qué? Porque pasa un poco como la odisea y el cóctel de médicos que tenemos. Pues cada que tiene que tu hijo cambiar de ciclo, pues tienes que contar, mira, es que a mi hijo le pasa esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, de todas estas dificultades que hemos encontrado en nuestro estudio, en nuestro primer estudio que hemos realizado, en nuestro estudio piloto, pues hemos intentado idear una forma de paliar o intentar más o menos suavizar esta situación y sobre todo lo más importante, de salvar vidas, de encontrar diagnósticos oportunos que nos permitan no llegar hasta el extremo en el que estamos llegando ahora mismo en el sistema educativo. Me estoy refiriendo a España, pero igual hemos detectado que sucede en México, sucede en Colombia, sucede en cualquier otro país, porque claro, no hay directamente un consenso entre sanidad y educación. Ahora nos preguntamos qué estamos haciendo o en qué estamos trabajando. Yo les cuento un poco lo que estamos haciendo en nuestro proyecto, en nuestro trabajo de tesis doctoral, que va más allá de hacer una publicación y va más allá de poder tener una alumna que se gradúe como doctoranda, va mucho más allá. Estamos hablando de poderlo llevar a cabo y de poder poner una sonrisa en la cara amarga o en la cara triste de todas aquellas personas que o tienen un familiar o quieren participar con esta causa. Ahora mismo estamos trabajando en la detección de las necesidades socioeducativas del alumno con enfermedades raras y sus familias para la propuesta de un protocolo de actuación en la escuela y en el entorno más próximo. Para la elaboración de nuestros cuestionarios y del diseño y de todo este estudio, tenemos un equipo participante porque consideramos que es muy importante que el equipo que está detrás, participando en toda esta odisea, porque lo hemos llamado una odisea, porque lo que nos estamos encontrando es con una odisea, todo lo que hay detrás, todo este equipo que hay detrás es un equipo totalmente profesional y un equipo que sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de docentes en ejercicio, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, médicos de medicina familiar, genetistas, que son una ficha clave aquí muy grande, trabajadores sociales, familiares de los afectados o no, personas con enfermedades raras y expertos en innovación. ¿Por qué expertos en innovación? Porque
Como ya lo hemos visto, para que una ciudad sea inteligente, tiene que incluir a todos. Y cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de expertos y hablamos de toda esta inclusión, pues es aquí donde vienen jugando todos ellos. Entonces, en nuestro primer acercamiento hemos tenido en nuestro primer año, lo que hemos hecho es un acercamiento, efecto bola de nieve, de manera puntualizada, con personas que nos han podido aportar información para poder darle la forma a este trabajo que estamos realizando. ¿Por qué no? Claro, con estas personas habíamos podido sacar ya una publicación y decir, bueno, ya está, pero hemos considerado que no. Hemos considerado que por la gravedad del asunto y por la importancia y relevancia que tiene toda esta temática, pues había que hacer algo macro, algo más grande. Entonces, este primer encuentro que podemos ver aquí en esta gráfica, este primer paso que hemos dado en todo el año de 2022 es recopilar información de personas afectadas, familias, más o menos con una metodología más o menos efecto bola de nieve, pero directamente hemos escogido nosotros a quién preguntarle para poder sacar esa información. Ahora mismo, ¿en qué punto nos encontramos? Ahora mismo estamos en toda la revisión bibliográfica, en todo ese tipo de revisión sistemática de todo lo que existe acerca de las enfermedades raras. Nos encontramos con un reto grande, ¿por qué? Porque hay poquísima información, hombre, y ya sumada a la que tenga con relación a educación, pues casi que nada, lo que dificultaría más nuestro estudio, pero bueno, estamos intentando sacar toda la información que podamos para poderle dar una forma. Luego, en cuanto a la metodología, estamos trabajando con una metodología cualitativa, cuantitativa y también mixta. ¿Por qué? Hemos intentado hacerlo macro porque hemos visto que una de las dificultades más grandes que encontramos en la metodología cuantitativa es que muchos estudios encuestan a 2, 3, 15, 10 personas y ya sacan un estudio. Nosotros creemos que no, creemos que tiene que ser un estudio macro para poder tener mayor información y poderle dar forma exactamente a lo que queremos. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un estudio macro cuantitativo, macro cualitativo y macro mixto, ¿correcto? Luego, ya para el próximo año, 2024, nos tenemos pronosticados presentar esa propuesta de diseño. ¿Por qué presentarla? Porque, claro, hay que mostrar lo que hemos hecho y ya luego todos estos entes, todo este equipo de profesionales que ha venido detrás con nosotros y los docentes como tal, que son los que van a estar el día a día con este diseño, pues son los que nos van a decir, pensamos que hace falta aquí, nos gustaría que metieran aquí, y ya después de presentar esa propuesta de diseño, sería ya poderla implantar. Esta propuesta de diseño va mucho más allá de, como ya les había dicho, de presentar un artículo y de decir, mira, tenemos una estudiante que ha hecho... No, esta es una propuesta de diseño real, una propuesta de diseño que se pueda implantar en el aula, que mañana tú o yo o cualquier persona pueda decir, mira, mi nieto está en el colegio X y perfectamente, si llega a haber alguna sintomatología rara que se pueda derivar en una enfermedad rara o no, pues los docentes están capacitados y preparados para poder decir algo pasa aquí. Hemos estado ya investigando, hemos tenido ya acercamiento con algunas de las entidades gubernamentales, con algunas de las autoridades, porque claro, no queremos que sea un diseño que se plantee entre la directora y 2 colegios de un centro. No, queremos que se haga directamente desde el Ministerio de Educación español y desde la Diputación, el Ministerio de Educación, el Ayuntamiento, y que directamente vaya a las aulas, pero que vaya desde arriba. Es decir, que sí o sí se tenga que implantar y que se tenga que cumplir en el aula, ¿correcto? Y bueno, ya para los próximos años lo que tenemos es el seguimiento de que este diseño pueda realmente llevarse a cabo y que realmente sea útil para el aula y irle incorporando todas las modificaciones que se puedan hacer. Tenemos claro que, claro, en un estudio de investigación tú inicias con una ruta y perfectamente se tendrán que hacer algunos cambios en el camino, pero nuestra finalidad
va a ser la misma, eso sí o sí. Bueno, dentro de esta metodología ya les había contado que vamos a hacer unos cuestionarios cuantitativos. Estos cuestionarios van a ir dirigidos a los futuros docentes, no únicamente a los del campus de Soria, no. Nosotros nos vamos a ir al campus de Valencia, al campus, vamos a estar en la Universidad de Madrid y vamos a estar en la Universidad de León. Y si pudiese participar la ciudad de Cali en la Universidad Javeriana con sus estudiantes de educación, así como también la universidad de cualquier otro país, que puede ser México o cualquier otro país hermano que pretenda ayudarnos con nuestro estudio, pues sería fenomenal. ¿Por qué? Porque perfectamente nos puede permitir hacer luego una comparativa y ver más o menos cómo está el clima del docente inicial antes de empezar en su carrera en ejercicio, mientras se está formando para llegar aquí. ¿Por qué hemos escogido docentes, futuros docentes? Porque queremos, por medio de esta entrevista inicial, validar las creencias pedagógicas que tengan. ¿Por qué? ¿Por qué las creencias pedagógicas? Estas creencias pedagógicas son las que luego, independientemente de lo que tú aprendas en la carrera, es lo que luego te va a marcar en el aula y es lo que luego te va a direccionar a cómo tú trabajes en el aula y la importancia que le vas a dar a todas las situaciones que lleguen, como es en este caso las enfermedades raras. Cuando yo, una anécdota así súper rápida que les cuento, cuando yo me gradué, yo vengo del mundo de sanidad porque también tengo otra carrera de sanidad, y luego me puse a estudiar magisterio. Cuando yo llegué al aula y tuve el primer contacto con mis alumnos y alumnas, pues yo veía otras cosas completamente distintas a lo que veían las demás. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una formación en el campo de la sanidad. Que no podemos esperar que todos los médicos, todos los docentes sean médicos, perfecto, pero que eduquemos esa mirada en el aula, siempre teniendo en cuenta que se puede incluir algo diferente y que tiene que ver con sanidad. Entonces, esa es nuestra idea principal. Luego, en la segunda parte vamos a tener grupos focales. Estos grupos focalizados van a ser cualitativos y aquí incorporaremos al personal docente con experiencia o sin experiencia con niños con enfermedades raras, pero sí que hemos escogido personal docente que ya tenga la experiencia de un alumno en el aula y que ya esas creencias pedagógicas estén maduradas, estén ya efectuadas y se puedan ver directamente en el aula. Y por último, pero no menos importante, van a estar el grupo de familias, padres, madres y cuidadores de estos niños afectados. ¿Por qué las familias? Porque ellos son un motor importante. Además, son quienes están día a día con su familiar y hemos recibido de asociaciones, de familias, esa importancia y esa necesidad inminente de que se haga este estudio. ¿Por qué? Porque las familias siempre quedan en la mitad. Y tenemos que reconocer que, claro, las familias son las más afectadas porque hemos evidenciado casos de personas que han tenido que dejar, incluso terminar su matrimonio, dejar su trabajo, tener que retomar toda su vida y darle la vuelta porque aparece un miembro de su familia con una enfermedad rara y porque no tiene todo el apoyo que tendría que tener, entonces tienen que dejar todo para dedicarse a esa persona. Entonces, la idea es que con este diagnóstico oportuno podamos intentar paliar al menos en esta situación estas cuestiones y que estas familias se sientan acompañadas en todo momento, es decir, no solo en los centros médicos, con los especialistas, sino también en el sistema educativo, en la sanidad, que se sientan acompañadas, que se sientan guiadas y para que todo esto pueda llegar a ser real, ¿sí? Que no se nos quede en una propuesta de sueño, porque hemos validado que sí que puede ser real, pues estamos haciendo nuestra metodología, elaborándola a partir de una pedagogía sistemática. La pedagogía sistemática nos va a permitir que las familias y el docente, ¿sí? Estamos hablando del docente que está en el aula, estamos hablando de esa tutora que está con su hijo, incluso más que en la casa, porque nuestros hijos antes de estar en casa, la mayor parte del tiempo la pasan en el colegio. Entonces, esta pedagogía sistemática lo que nos permite es unificar, es decir, hacer un estudio en conjunto de las familias y el equipo docente que trabaja con ellos y poder desde ahí ir efectuando todas esas herramientas que nos van a permitir
que nuestro diseño sea efectivamente implantable en el aula. Bueno, ¿qué se espera de este estudio? A pesar de que cada vez hay un volumen más alto de investigaciones de las enfermedades raras, sin embargo, sabemos que en la sociedad no estamos aportando como tendríamos que aportar, y menos en esa práctica docente del día a día. Lo que esperamos es que se pueda directamente llevar a cabo en el aula y de que eduquemos la mirada del docente para que estas herramientas de una manera eficaz se puedan implementar y no mejorar solo la vida del paciente afectado, sino el de la familia y también el de los docentes como tal. Bueno, para contribuir con nuestro estudio, estamos apuntando, estamos colaborando, estamos, por decir algo, de la mano, atendiendo y cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de nuestra Agenda 2030. Estamos también trabajando con la LOMLOE, ¿sí? La cual, pues, es una ley orgánica que modificada de la LOE, la cual en el artículo 27 de la Constitución Española nos indica que la integración de todos estos colectivos, por llamarlo así, o de todas estas dificultades que pueda llegar a presentar el alumnado, tienen que estar incorporadas en el currículo y tienen que llevarse a cabo. Entonces, para que exista esa integración y poder intentar una educación de calidad, pues estamos apuntando también con el artículo 27 y poder tener esta integración. Luego, en el aula como tal, educar la mirada del docente, que vaya un poco más allá, que los diagnósticos pasen de ser todo TDAH, porque encontramos que en el aula, después de nuestro primer contacto que les conté allá en el año 22, después de ese primer contacto nos hemos dado cuenta que casi todos los alumnos, o sea, casi todos son diagnosticados con TDAH o otras patologías muy parecidas y que todas derivan en un tema de somatización o en un tema que tiene que ver con la familia. Detrás hay muchísimas enfermedades raras que nosotros no conocemos porque no somos médicos, pero que sí un genetista o un médico especialista nos puede diagnosticar de forma oportuna. Entonces, la idea es que el docente en el aula mire más allá de que el alumno aprenda a leer, a escribir, aprenda a integrarse socialmente, que mire más allá esa sintomatología y cualquier situación extraña que pueda haber en el aula, pues inmediatamente quede notificada y que quede de una manera en nuestro protocolo diseñado que cualquiera de los docentes del centro lo pueda ver, que un padre o madre quiera aportar, lo pueda ver, y que cuando llegue al sistema de salud directamente ya se sepa que el alumno viene con una sintomatología que es distinta y que no le conocemos y que no la hemos diagnosticado sobre todo, que es lo más importante. Porque claro, si diagnosticamos un niño, por ejemplo, con una narcolepsia, decimos, no, es que ya tiene narcolepsia. Perfecto. Pero aunque tenga esa narcolepsia, puede ir desarrollando otra sintomatología, porque claro, estas enfermedades van acompañadas de otras cosas, de otra sintomatología. Entonces, esa es la clave, la mirada, educar en la mirada docente que llamamos nosotros en España, educar a la maestra con esos ojitos de maestra. Es decir, que siempre miren más allá de lo que generalmente miramos y podamos tener un diagnóstico oportuno y evitar que un niño que puede perfectamente llegar con una medicación, por llamarlo así, o con unas adaptaciones curriculares diferentes al aula, no llegue en una silla de rueda o peor aún, que no llegue porque ha fallecido o porque ya está en un estado en el que tiene que estar en una clínica y que tiene que estar con cuidados paliativos. Hay que intentar que nuestros infantes tengan esa seguridad y más las familias esa tranquilidad. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Con una sinergia entre educación, sanidad y sociedad. Y eso es lo que presentamos nosotros en nuestro proyecto. Vemos que realmente se puede hacer, así que vamos a por ellos. Para finalizar, nos quedamos con que las enfermedades huérfanas representan un reto para la sociedad desde una perspectiva biopsicosocial, biológica, psicológica y social. Con lo cual, la finalidad y la elaboración de esta propuesta de desarrollo para la implantación de nuestra herramienta en el aula va más allá de la inclusividad, va directamente
a intentar mejorar esa calidad de vida, a intentar que nuestros alumnos, nuestros niños en casa y también incluso nosotros podamos tener podamos tener un diagnóstico de forma oportuna y que antes de que llegue la muerte, por llamarlo así, podamos diagnosticar a tiempo. Aunque no seamos médicos, un docente perfectamente puede ver en el aula toda esta sintomatología y todas estas cuestiones que se pueden perfectamente. ¿Qué más que hacerlo en este Congreso de Ciudades Inteligentes? Ya que para que podamos ser una ciudad totalmente inclusiva y para que pueda ser una ciudad totalmente inteligente, pues tiene que ser una sociedad inclusiva. Así que bueno, para finalizar, les dejamos nuestros datos para propuestas futuras o para lo que podamos llegar a necesitar. Recordarles que el 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras y como tarea para todos nos queda el poder intentar hacer algo. Todos nos vamos a ir a casa pensando en qué podemos hacer o qué podemos aportar para mejorar el diagnóstico o para intentar localizar y focalizar el diagnóstico de las enfermedades raras, no solo en nuestra casa, sino en cada una de las personas que veamos. Y pues con esto finalizaríamos nuestra presentación dándoles las gracias. Si tenemos alguna pregunta, pues con mucho gusto le contestaremos y finalizamos con esta frase que dice, no son enfermedades raras, aunque sean enfermedades raras, no son invisibles. Así que